Bienvenidos una vez más a esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Y estamos hablando de cartografía iniciática. Al entender este proceso de perfeccionamiento o de autoconocimiento como un sendero que lleva a lo alto, es necesario concebir un punto de partida, es decir, la base de la montaña y un punto de llegada, la cima. Entre la salida y la llegada hay etapas intermedias. Al pie de la montaña existe un bosque tupido que no permite que pasen los rayos del sol. Aquellos que viven en este sitio, en este bosque oscuro, son llamados, desde una perspectiva iniciática o conciencial, profanos, que quiere decir afuera o delante del templo. Desafortunadamente, en ese lugar oscuro vive la mayoría de los seres humanos, lejos de la luz y preocupándose de lo elemental: comer, dormir, entretenerse, reproducirse y trabajar. Los profanos están encadenados a una dualidad sensorial: placer, dolor. Es decir, que cuando tienen placer se creen felices y cuando experimentan dolor se sienten infelices. Y así pasan toda su vida buscando placer y huyendo del dolor. Aquí vale aclarar que el término profano no es despectivo y tampoco estamos hablando de gente mala. En verdad, el profano vive como el mundo le dice que tiene que vivir. Es decir, que sigue los lineamientos de los medios de comunicación, de la moda, del qué dirán, de la opinión pública, intentando ser feliz con cosas, con objetos materiales, con logros del ego, con el corazón puesto en el tener y no en el ser. Salir a comprar cosas, ir a fiestas, sociabilizar, hablar de la nada o de lo que hablan todos: de series de televisión, de fútbol, de política, de autos, propiedades, de mujeres o de hombres, y opinando en función de un pensamiento único, aunque eso sí creyéndose perfectamente libre. Y aquí no estamos diciendo que todo eso sea malo en sí mismo, pero cuando se convierte en lo único, bueno, pasa a ser una especie de dormidero de la conciencia. Sin embargo, en esta triste situación de total dependencia a lo sensorial y a lo externo, en una vida subordinada al montón, a la masa, algunos profanos logran darse cuenta que entre las ramas de los árboles de ese bosque oscuro, en ocasiones se filtran unos rayitos de sol que los llevan a reflexionar sobre la existencia de algo más. Y al sentir un llamado interno que los impulsa a la acción, esos profanos comienzan a buscar ese algo y se convierten así en buscadores. La búsqueda espiritual comienza con una llamada que puede manifestarse a través, por ejemplo, de un libro, de una charla, de un amigo, de una conferencia, de un acontecimiento, una casualidad, incluso un accidente, algo que nos dice, bueno, cualquier cosa que pueda romper la monotonía de esa vida profana. Muchos de estos buscadores se rinden fácilmente y vuelven prontamente al rebaño profano porque saben que ese otro camino es más complicado, más difícil y también necesita compromiso. Pero aquellos que perseveran en su pesquisa finalmente logran encontrar algo que les satisface y que responde a muchas de sus preguntas. Este encuentro muchas veces está subordinado a una organización, puede ser así o no, y esta organización presenta un ideal, al cual el buscador se adhiere y se convierte en un idealista. Sin embargo, la mera adhesión a un ideal no transforma a nadie. Todo ideal debe vivirse, llevarse la vida diaria, hacerse carne y sangre, convertirse en definitiva en un estilo de vida. Esta transición desde la mera adhesión a un ideal a la vivencia plena de las enseñanzas se llama aspiración. Entonces el idealista ahí se convierte en aspirante y de esta forma el caminante aspira a alcanzar la luz mediante una vía que le satisface y manifiesta la voluntad de hacer los cambios necesarios en su vida para que ésta sea compatible con su elección. El camino hasta lo más alto no está exento de pruebas y desafíos que los profanos consideran casualidades, accidentes y hasta castigos. Sin embargo, en el marco del sendero iniciático no existen casualidades y todos los acontecimientos de la vida tienen que ser concebidos como lecciones donde existen pruebas que deben ser sorteadas con responsabilidad. Parafraseando al historiador Arnold Toynbee, el avance de todo probacionista está supeditado a la interacción reto,
respuesta, es decir, a su habilidad de responder creativamente a los retos que se le vayan presentando y convirtiendo los obstáculos en oportunidades. Los desafíos que debe superar el probacionista están vinculados simbólicamente a los 5 elementos en correspondencia con 5 áreas de desarrollo. Esto ya lo hemos visto en algunos videos. Tenemos tierra, agua, aire, fuego, vinculados a lo físico, lo vital, emocional, mente, deseos y tríada superior. Y cada uno de estos elementos está asociado a pruebas corporales, pruebas vitales, pruebas emocionales, pruebas mentales y pruebas espirituales. Cuando ha sorteado estas pruebas preliminares y se ha comprometido con el ideal iniciático, el probacionista es aceptado como discípulo y comienza a transitar la recta final hasta la cumbre. Mientras que la médula del probacionismo es la purificación y el entrenamiento integral de los vehículos en una ascesis o sadhana, en definitiva un entrenamiento, la etapa discipular se distingue por la disciplina espiritual y por la profundización de las prácticas de conexión con el maestro interno, como la oración y la meditación. El sendero iniciático termina en la iniciación, en la cumbre de la montaña, lejos de ese bosque oscuro que representa esta montaña, la iluminación, la iniciación, la armonización de los opuestos, ese hito existencial donde podemos comprender que somos en realidad seres de dos mundos, del mundo espiritual y del mundo material, y ahí estamos nosotros uniendo esos dos mundos. Y también en esa cima de la montaña, en ese punto final, hemos alcanzado la maestría, el adeptado. Este proceso es interno, por lo tanto, nadie puede nombrarnos probacionistas o discípulos, sino que estos son estados que nosotros mismos podemos reconocer. En otras palabras, probacionista es aquel que acepta las pruebas, al mismo tiempo que discípulo es el que acepta una disciplina. De ahí vienen las palabras. Y esta disciplina es un método seguro que no es otra cosa que una autodisciplina. Las organizaciones esotéricas e iniciáticas representan este proceso a través de grados, niveles o reconocimientos. Pero este tipo de prácticas, generalmente muy beneficiosas, son más bien un movilizador de energías y no una exteriorización simultánea de procesos internos. Es decir, que cuando en una organización nos nombran, por ejemplo, maestro o probacionista o caballero o lo que sea, esos títulos en realidad lo que están haciendo es movilizar energías, pero internamente no podemos determinar si somos realmente aprendices, compañeros, maestros, probacionistas del grado lo que sea, porque esto nunca puede medirse con parámetros externos. Son 7 los grados de desarrollo que hemos descrito en este estudio. Primero, profano, hablamos de ese bosque oscuro en el cual se filtran un rayo de sol y ahí aparece el buscador que empieza a buscar esa fuente de luz. En un momento encuentra algo, deja de ser buscador y se convierte en idealista. Pero cuando ese idealista pasa a la acción, se convierte en un aspirante o también en un neófito. Finalmente comienzan las pruebas y empieza la etapa de probacionismo o de discipulado en probación. Por último, la disciplina, el discípulo que al escalar la montaña y al llegar a la cima se convierte en adepto o maestro. Los que han visto los videos sobre el viaje del héroe podrán determinar que todos estos grados, todos estos niveles también aparecen en ese viaje del héroe. Cada una de estas etapas representa una actitud mental, un estado de conciencia, no la adhesión a una serie de principios teóricos. Y por esta razón, siempre es importante recalcar que esto es un mapa, una forma de ilustrar la realidad, no la realidad en sí misma. Aquí estamos simplificando un proceso que es mucho más complejo. Recordemos que los sufíes, por ejemplo, hablan de 70.000 velos que nos ocultan la luz y que también comienzan en las tinieblas y nos llevan paso a paso hacia esa fuente de luz. Y esos son en definitiva 70.000 escalones, 70.000 grados. En las órdenes iniciáticas el proceso se reduce a, por ejemplo, 3 grados, 7 grados, 12, 33 e incluso hasta 99, como se da en la orden de Menfis Misraim. Es normal que cada uno de nosotros tratemos de situarnos en este esquema y decir, soy un buscador, soy un idealista, soy tal o cual cosa. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es entender que todo esto está hablando de un proceso que estamos viviendo cada uno de nosotros y donde lo importante no es dónde estamos, sino hacia dónde vamos y, más importante aún, disfrutar plenamente del viaje. Gracias por acompañarnos en esta aula abierta y próximamente continuaremos con esta cartografía iniciática.
paz profunda.